Vamos a ver el tema de oxigenoterapia. Consiste la oxigenoterapia en dar aportes de concentraciones de oxígeno mayor a la ambiental. La ambiental es entre 0,21, es 21%, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a dar concentraciones entre 21% y 100%. Se da en dosis, es importante darlo en dosis adecuadas y tiempos determinados para no provocar, ¿no es cierto?, un daño al paciente. Eh, la monitorización no invasiva por oxígeno de pulso permite una medición confiable de saturación de oxígeno. Es importante también, por supuesto, la monitorización clínica que nosotros vamos a realizar, como ustedes bien conocen. El gas inspirado, a barométrica, el gas inspirado va a tener la siguiente fórmula: presión inspirada del gas es el porcentaje del gas por la presión barométrica menos la presión de vapor de agua. La presión inspirada de oxígeno entonces va a ser la fracción de oxígeno del ambiente, ¿no es cierto? Lo cual es 0,21 más o menos, eh, por 760, que es la presión barométrica, menos 47, que es la presión de vapor de agua, entonces va a ser más o menos 149 milímetros de mercurio. La presión barométrica a nivel del mar es 760, y viendo un poco también la fórmula anterior, nos va a dar una presión inspirada de oxígeno 149 milímetros de mercurio. En la medida que hay mayor altitud, disminuye la presión barométrica, la PO2 va disminuyendo, como vemos en esta diapositiva. El gas alveolar a presión barométrica estándar va a tener algunos gases principales que van a ser el oxígeno, CO2, nitrógeno y el vapor de agua. Y vemos acá más o menos las proporciones. La presión alveolar de oxígeno va a ser 104 mililitros de mercurio en el alveolo, digamos, la presión barométrica estándar. La presión alveolar de CO2, 40 mililitros de mercurio. La presión alveolar de nitrógeno, 569. La presión de vapor de agua, 47 milímetros de mercurio. Es importante tenerlo en consideración. El, la oxigenoterapia, bueno, es una terapia médica que consiste en la administración suplementaria de oxígeno. Aporta concentraciones mayores al aire ambiental, como vimos anteriormente, FIO2 entre 21 y 100%. El objetivo es tratar la hipoxemia aguda o crónica, prevenir complicaciones derivadas de la hipoxia tisular. Recordemos que hipoxemia es con PO2 baja en sangre, hipoxia es el compromiso de los tejidos, y nosotros lo principal acá es evitar esta hipoxia tisular. Disminuir el trabajo respiratorio, también es importante disminuir el trabajo cardíaco. Esto para recordar la curva de disociación de oxígeno-hemoglobina. Mostramos acá, ¿no es cierto?, que en general la PO2, o la definición de insuficiencia respiratoria aguda, determina que es bajo 60 mililitros de mercurio. Estamos hablando de insuficiencia respiratoria aguda. Esto contempla más o menos 60 mililitros de mercurio. Estamos hablando de saturación de oxígeno-hemoglobina de 90%. Entonces sabemos, nosotros cuando se está administrando oxigenoterapia, se trata de mantener saturaciones sobre probablemente 93, 94, pensando en un margen de seguridad, y estamos manteniendo un PO2 sobre 60 mililitros de mercurio. Recordar que eh, hasta, digamos, saturación 90 es bastante estable esta curva, bastante aplanada, pero bajo 90%, bajo 60 mililitros de mercurio, saturaciones pequeñas digamos, variaciones de saturación pequeñas pueden causar grandes variaciones de PO2. Vemos acá, esta curva es mucho más inclinada. Entonces, es importante también tener en consideración aquello. Recordando también, cuando hay condiciones de estrés, hay fiebre, ¿no es cierto?, temperatura alta, PCO2 alta, pH bajo, tiene una desviación de la curva de oxígeno hemoglobina hacia la derecha, lo que condiciona que a niveles de PO2, por ejemplo, de 60 mililitros de mercurio, tenemos una saturación de 90%, y en estas condiciones se desvía a la derecha, y por lo tanto, con esos mismos 60 mililitros de mercurio vamos a tener una saturación de 85-86%, por lo tanto, va a haber, nos está diciendo que va a haber una mayor entrega de oxígeno a los tejidos, ¿cierto? Y esto va a ser importante porque estamos tratando de evitar la hipoxia tisular. La hipoxemia, tenemos que
de origen respiratorio, bueno, es importante. La hipoxemia de origen, digamos, también sea por otros mecanismos. Si es que puede haber otros mecanismos involucrados, claramente, si hay un gasto cardíaco inadecuado, si hay cortocircuito cardíaco derecha-izquierda, si el sistema cardiovascular está comprometido, si hay shock, si hay hipovolemia, por ejemplo, si hay una disminución de la concentración de hemoglobina o una alteración de la funcionalidad de esta, vamos a tener que no haber una entrega de oxígeno adecuada a los tejidos. Y acá lo que se debe hacer es preservar tanto el sistema cardiovascular, al sistema respiratorio, al sistema hematológico para eh, tener una entrega adecuada de oxígeno. Entonces, la verdad es que son más que el sistema respiratorio los que tienen que ver con nuestro aporte celular de oxígeno. En cuanto a los sistemas de administración de oxígeno, hay una amplia variedad de sistemas. Varían en eficacia, complejidad, precisión en cuanto a FIO2 administrada, costo y tolerancia. Se clasifican en sistemas de alto y bajo flujo. Y aquí vemos algunos de los sistemas de administración que se utilizan a veces o no en pediatría eh, y que vamos a desglosar a continuación. Ahí vemos catéteres nasofaringios, cánulas nasales, mascarilla simple, mascarilla tipo Venturi, mascarilla con recirculación parcial con reservorio, mascarilla sin recirculación parcial con reservorio, eh, y que tenemos flujos, digamos, símiles que se dan, FIO2 diferentes que se administran, eh, y es importante que todos estos sistemas tienen que tener sistemas de humidificación, por lo menos, y también muchos de ellos, sobre todo cuando necesitamos FIO2 más altas, tenemos sistemas de termohumidificación que hacen que esta oxigenoterapia sea dada de manera más adecuada y agradable para el paciente. Los sistemas de administración de oxígeno, tenemos sistemas de bajo flujo, donde tenemos catéter nasofaringio, catéter nasal, cánula nasal o naricera, mascarilla simple, mascarilla con reservorio que puede ser de recirculación parcial o de no recirculación, y sistema de alto flujo. Sistema de alto flujo, tenemos mascarilla Venturi, halo, incubadoras, ventilación mecánica, cámara hiperbárica y cánula nasal de alto flujo. En los sistemas de bajo flujo, partiendo un poco por esto, es que no cubre demandas inspiratorias totales. El flujo inspiratorio del paciente es mayor al del sistema, ¿no es cierto? Por lo tanto, se obtiene una FIO2 variable, que puede ser alta o baja, y la FIO2 obtenida depende del flujo administrado, del volumen minuto, que va a ser volumen corriente por frecuencia respiratoria. Entonces tenemos que a mayor volumen corriente y menor frecuencia respiratoria va a ser menor la FIO2, y a menor volumen corriente y mayor frecuencia respiratoria va a ser mayor la FIO2. Por ejemplo, los lactantes que tienen volumen corriente eh, eh, 5, 6 ml, y frecuencia respiratoria de 45, 50 por minuto, va a ser proporcionalmente mucho mayor la FIO2 que se va a administrar con, por ejemplo, un flujo de 0,5 o de 1 litro por minuto en relación a un niño mayor que tiene mayores volúmenes corrientes y menores frecuencias respiratorias. La FIO2 final no se puede estimar, pues, digamos, se inspira aire ambiental también, y el bajo flujo, como sabemos, no es sinónimo de baja concentración. Temas de bajo flujo, dentro de esto, entonces, las variables que van a controlar la FIO2 está el tamaño del reservorio, el flujo de oxígeno y el esquema o patrón ventilatorio. Y los reservorios van a ser reservorio anatómico, que puede ser la nariz, la oronasofaringe, la mascarilla, en una mascarilla simple, que van a ser 100 a 200 ml, y la bolsa reservorio, por ejemplo, en un sistema de recirculación, que van a ser 600 a 1000 ml. La cánula nasal o naricera es el mecanismo, ¿no es cierto?, el sistema más, de administración más usado en pediatría, por ejemplo, situaciones tanto agudas como bronquiolitis, crisis de asma, ¿no es cierto? También se usa en terapia crónica, en oxioterapia domiciliaria. Consiste en un catéter con dos salidas cortas. Se utilizan flujos en general menores a 3 litros por minuto. En los lactantes uno ocupa hasta 2 litros. Habitualmente, en los niños mayores uno puede ocupar hasta 3 litros, en general de manera transitoria. Logra FIO2 entre 25 y 30, hablando más de niños mayores, pero los niños pequeños, como vimos previamente, uno puede lograr FIO2 mucho más altas, ¿no es cierto? Eh, eh, mucho más altas, dependiendo de su volumen corriente y frecuencia respiratoria. Ventajas es que es simple, fácil de usar, bien tolerado, permite hablar, comer,
administrar inhalación, ¿no es cierto? Aerosolterapia, permite quimioterapia respiratoria, y va a ser de un bajo costo. Desventajas va a ser que va a dar bajo oxígeno inspirado, hay una imposibilidad de predecir la concentración, especialmente si se respira, ¿no es cierto?, por boca. Cuando hay altas concentraciones, digamos altos flujos, puede haber efectos adversos como sequedad de mucosa, irritación, puede haber epistaxis también, distensión gástrica, regurgitación encefálica. Por eso es importante mantener los flujos comentados. Otro mecanismo de bajo flujo es el catéter nasal y nasofaringio. Con esto no damos flujo mayor a 2 litros por minuto. Se usan habitualmente en sala de pediatría. Se usan, por ejemplo, en pabellón, en procedimientos con fibroscopía, en catéter nasofaringio, como vemos acá, eh, eh, para medir la introducción de aquel, se mide desde la ventana de la nariz hasta el trago, y eso más o menos va a quedar en ULA. Cuando abre la boca, el niño se tiene que ver asomado. El catéter nasal va a ir desde la ventana de la nariz hasta la región, digamos, de la ceja, interna, parte interna de la ceja, y este catéter va a quedar en fosa nasal. Una obstrucción, como es un catéter largo y fino, bueno, va a tener una obstrucción fácil, va a favorecer aerofagia, estimulación vagal. Se utiliza entonces en las condiciones conversadas, no se utiliza en sala de pediatría. La mascarilla simple tampoco es utilizada en nuestro servicio, pero da fluido entre 0,3 y 0,5, o sea, 30-50%, con flujo de 6 a 8 litros por minuto. Van a ser incómodas, mal toleradas, interviene en la alimentación, no va a existir control de FIO2, y puede dar lesiones locales cuando hay uso prolongado. Eh, los flujos mínimos que da son, digamos, son de 5 litros por minuto, lo que se utiliza para evitar regeneración de CO2, y un flujo máximo de 8 litros por minuto. Aquí vemos un ejemplo, pero como les digo, no es un mecanismo utilizado en nuestro servicio. Las mascarillas con reservorio poseen bolsa plástica dorsada con reservorio de oxígeno. Aseguran FIO2 mayores a 50%. Eh, lo que persigue este mecanismo de guardar oxígeno entre las respiraciones. Cada vez que el flujo inspirado excede el flujo de oxígeno, se obtiene oxígeno del reservorio. Se utiliza, esto no sirve para altas concentraciones de oxígeno, entonces en general en situaciones de urgencia, en servicio de urgencia, por ejemplo, con crisis de asma o con situaciones donde requieren mayores concentraciones, es importante que el flujo de oxígeno debe ser suficiente para mantener la bolsa inflada, ¿no es cierto? Esta bolsa reservorio, por lo tanto, ese flujo va a ser mayor a 6 litros por minuto, entonces debe ser de 6 litros como va a haber 15 litros, ¿no es cierto? Eh, de estas máscaras, de estas máscaras existen las mascarillas con reservorio de recirculación parcial, las cuales son máscaras simples con una bolsa o reservorio sin válvula entre mascarilla y bolsa, ¿no es cierto? Están diseñadas para permitir que una pequeña porción de gas expirado entre a la bolsa con el oxígeno. Esta porción proviene de espacio muerto anatómico, o sea, tiene baja concentración de CO2 y alta concentración de oxígeno. eh, y bueno, y esto se mezcla, y es algo uno lo inspira cuando está en la, digamos, utilizándolo. El resto del volumen escapa por poros de la máscara. No retiene CO2, y a un flujo de 6 a 15 litros por minuto puede aportar una FIO2 entre 50 y 70%. La mascarilla con reservorio de menor circulación es similar a la anterior, pero tiene válvulas unidireccionales. Entonces tiene una válvula entre la mascarilla y el reservorio y entre la mascarilla y el ambiente, ¿no es cierto? Evita que se inspire el gas exhalado. Acá, cuando, digamos, uno inspira, se abre la válvula que está entre el reservorio y la mascarilla, entonces se inhala oxígeno a 100% y se cierra las válvulas que están entre mascarilla y ambiente, por lo tanto, eh, ahí en ese caso no se inhala el gas ambiente. Y al expirar, se abren estas válvulas, por lo tanto se elimina CO2, se cierra la válvula que va al reservorio, por lo tanto
no hay mezcla, ¿no es cierto?, del gas expirado con el oxígeno. Eh, entonces impide reinhalación de aire exhalado con CO2 e inhalación de aire ambiental, como hemos conversado recientemente. Los flujos son entre 6 y 15 litros por minuto y aporta CO2 entre 70 y 100%. Es útil, como habíamos visto previamente, en situaciones agudas. Los sistemas de alto flujo son la mascarilla Venturi, Halo, y también la incubadora, ventilación mecánica, camilla hiperbárica y canonazal de alto flujo. Vamos a hablar de los primeros dos unas palabras. El sistema de alto flujo cubre las demandas inspiratorias totales. En general, como ya hemos visto, flujo de oxígeno entregado es mayor a las demandas del paciente, con lo que se evita la dilución de concentración de oxígeno local y ambiental. El sistema, tanto la mascarilla como el halo, utiliza el sistema de mecanismo Venturi, donde hay una mezcla en forma estatalizada de oxígeno con el aire ambiente a través de orificios de diferentes diámetros, entregando concentraciones fijas y predeterminadas de oxígeno y CO2 variables entre 24 y 50%. No es afectado por el patrón ventilatorio, como hemos visto en los mecanismos de bajo flujo. La mascarilla Venturi entrega concentración entonces entre 0,35 y 0,50. El principio de Bernoulli nos dice que el oxígeno pasa a un flujo específico por un orificio jet. Este permite la entrada de aire ambiental por orificios laterales. Entonces aquí tenemos el orificio jet, las ventanas laterales, lo cual se puede ir variando y por lo tanto la FIO2 va a depender del flujo de oxígeno, ¿no es cierto?, que lo estamos dando con el regulador, el tamaño del orificio jet, que va a estar acá, y el tamaño de las ventanas laterales. Más o menos viendo lo mismo, acá tenemos el tamaño del orificio jet, las ventanas laterales que van a estar acá. Entonces, modificando orificio jet, flujo y tamaño de ventanas laterales, vamos a tener una FIO2 exacta que va a tener, que va a respirar el niño acá en la mascarilla. ¿Sí? Y aquí tenemos que, bueno, nos van a aportar FIO2 entre 24 y 50%. En general se va a utilizar en niños en condiciones, bueno, situaciones agudas, ¿no es cierto?, como hemos visto, de uso en sala, y también se puede usar en situaciones crónicas. Eh, no son muy confortables, no son tan bien toleradas, impiden comer, hablar, serían como desventajas de usar este sistema. Acá vemos la mascarilla clásica con el sistema Venturi adosado. Nosotros en pediatría, como ustedes bien conocen, hay un corrugado, acá está la mascarilla, hay un corrugado que llega a la base termohumidificadora y ahí está el sistema Venturi adosado, ¿no es cierto? El halo también, bueno, es conocido, ya se utiliza cada vez menos porque tenemos sistemas de alto flujo, ¿no es cierto? Pero debemos conocerlo, es una cámara de plástico que se coloca alrededor de la cabeza del lactante. El oxígeno entra a través del tubo corrugado, terminando en T, colocado en la parte posterior. Genera un flujo laminar y en espiral, permitiendo una FIO2 estable. Permite el escape CO2 por acá, ¿cierto? Ahora, habitualmente, el sistema Venturi, y cómo se utiliza, es va al corrugado y está adosado también una base termohumidificadora, el sistema Venturi. Es un flujo mínimo de 7 litros por minuto y da concentraciones entre 70 y 80%. La FIO2 se mide en general con un oxímetro a nivel que se coloca a nivel de la nariz del pequeño, y esto permite medir cuál es el aporte, ¿no es cierto?, cuál es la FIO2 que se está entregando. ¿Mm? Otros métodos, tenemos incubadoras, logran FIO2 hasta 50%, ventilación mecánica, donde hay control completo del gas inspirado, cámaras hiperbáricas, una nasal de alto flujo, que este sistema está, digamos, en pediatría desde hace algunos años, permite una mezcla de aire y oxígeno que alcanza y excede las demandas inspiratorias totales, con flujos bastante, digamos, exactos y, digamos, la FIO2 que se puede ir modificando. Va a haber una clase al respecto posteriormente.